Como siguiente actividad, vamos a realizar la medición de magnitudes eléctricas básicas y en esta ocasión vamos a aprender a cómo medir intensidad de corriente eléctrica. Para ello ya nosotros tenemos un circuito de resistencias conectadas en serie a una fuente de tensión en donde nosotros hemos calibrado ya 16 voltios que está siendo aplicado a nuestras tres resistencias. Ya nosotros aprendimos a utilizar nuestra fuente, ya conectamos las resistencias y ahora vamos a poder identificar cómo integrar nuestro multímetro para la identificación de intensidad de corriente eléctrica en nuestras resistencias. Para ello, nosotros en primera instancia tenemos que encender nuestro multímetro. Vamos a ir a nuestro panel de control y en el panel de control vamos a seccionar el interruptor de nuestro multímetro digital. Ese sería el que se encuentra en las teclas DM. Entonces aquí presionamos el interruptor DM. En ese momento nuestro multímetro ya está energizado y con el botón de encendido y apagado nosotros lo podemos encender. Y ya nosotros podemos observar que nuestro multímetro ha encendido. Aquí tenemos nosotros la tecla para la iluminación del multímetro. Entonces podemos encender el multímetro. Y como primer paso, según los protocolos para la medición de intensidad de corriente, tenemos que conectar nuestras terminales eléctricas al multímetro, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos nosotros a colocar la terminal negra en el terminal común de nuestro multímetro. Entonces, ese es el primer paso. Siempre colocar la terminal negra en el común, tal y como lo vemos acá. Segundo paso es colocar la terminal de medición roja en la terminal del multímetro en donde nosotros determinamos el valor de la intensidad de corriente eléctrica. Si ustedes pueden observar acá, tenemos varios terminales. Aquí es para medir amperios en un valor máximo hasta 20. Aquí es para medir miliamperios. Y aquí para medir tensión, resistencia y frecuencia. Entonces tenemos que ubicarnos muy bien dónde vamos a medir la intensidad de corriente. En esta ocasión yo sé que mi circuito va a demandar miliamperios. Entonces como voy a demandar miliamperios, coloco la terminal de medición roja en la terminal para la medición de miliamperios, tal y como ustedes logran observarlo en estos momentos. Después de colocar las terminales, tengo que seleccionar el modo de medición para corriente. Entonces voy a mi panel y en estos voy a buscar qué botón me permite medir miliamperios. Entonces, si ustedes se pueden observar acá, tenemos aquí el botón donde dice para la medición de miliamperios. Entonces, lo presionamos y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, el multímetro se calibró para medir miliamperios automáticamente en corriente continua. Entonces, ya tenemos preparado nuestro multímetro para la medición de intensidad de corriente. En esta ocasión, pues ya nosotros tenemos nuestro circuito listo, ya tenemos nuestro circuito de resistencias conectadas en serie y en él ya tenemos un valor de tensión y corriente en el circuito porque ya está energizado. Entonces, para poder medir intensidad de corriente eléctrica, hay que tener en cuenta que la forma de integrar ahora nuestro multímetro al circuito es en serie. Cuando nosotros medimos tensión y resistencia eléctrica, colocamos las terminales del multímetro en paralelo. Pero ahora, como vamos a medir intensidad de corriente, vamos a conectarlo en serie. La forma de integrar el multímetro al circuito de resistencias o cualquier tipo de circuito es en serie. Entonces, para ello nosotros tenemos que abrir nuestro circuito o cortar el circuito y permitir que la corriente eléctrica circule en el multímetro. Entonces, para medir la corriente total, voy a desconectar acá. Entonces, esta sería la terminal que yo corté. Si ustedes se dieron cuenta, ya abrí el circuito. Ya no hay continuidad desde la fuente a las resistencias. Y entonces voy a colocar mis terminales de medición, una aquí en el terminal de la fuente y la otra en la resistencia. Y entonces puedo ver cómo en mi multímetro me marca el valor de corriente que está fluyendo en el circuito. Me está indicando que hay más o menos 11 miliamperios. Pero ¿cómo es que estoy integrando el multímetro? No sé si pueden ver aquí la ruta del cableado. Vamos a componer bien las terminales. Entonces necesito que puedan identificar cómo la corriente discurre en el circuito. Vean acá. Desde la fuente viene el terminal acá que alimenta el circuito de las resistencias y aquí conectamos nosotros el terminal de medición del multímetro. Entonces la corriente pasa y entra al multímetro, miren cómo entra por medio de este terminal, y la corriente retorna
desde el rojo hasta donde conectamos la terminal en la resistencia. Y al hacer este puente nosotros podemos ver en el multímetro el flujo de corriente. Podemos ver ahí cómo se demandan 11 miliamperios, 10 a 11 miliamperios, ¿verdad? Esa es la corriente total del circuito. Si quisiéramos nosotros identificar los valores de corriente interna en cada uno de los elementos, pues nosotros lo que hacemos es abrir el circuito. Por ejemplo, yo aquí voy a quitar este puente. Y si ustedes se dan cuenta, ya separé, ya abrí el circuito de resistencias. Aquí miren, hay un punto fuera de conexión en las resistencias. Entonces yo lo que voy a hacer es integrar mi multímetro, pero lo integro ¿cómo? En serie. Entonces, de la primera resistencia hay una continuidad a la segunda. Entonces, ahí es donde voy a conectar mi multímetro, sus dos terminales, para integrarlo en serie. Y entonces ahí podemos ver ahora en nuestro multímetro cómo nos marca el valor de la corriente eléctrica. En esta ocasión también sigue siendo 11 miliamperios, que es la corriente de nuestro circuito eléctrico en serie. Entonces podemos ver nuevamente aquí, lo voy a mostrar acá, cómo nuestra corriente circula porque estamos conectando el multímetro en serie al circuito. Vemos cómo la corriente sale de la resistencia 1, de la resistencia 1 entra al multímetro y del multímetro retorna a la resistencia número 2. Entonces integramos nuestro multímetro en serie para la medición de corriente eléctrica. Y así es como nosotros vamos a llevar a la práctica la medición de corriente eléctrica en cada uno de nuestros circuitos eléctricos básicos.